Muchas gracias por la invitación, por muchas cuestiones, porque apoyar a un gobierno que ha apostado a la cuestión cultural en este camino al tricentenario es realmente importante, porque como ciudadana celebrar las fechas que nos incumben y que nos dan identidad creo que es muy importante. Y bueno, porque como historiadora, hablar de historia con mis vecinos es siempre un placer. Y hablar de La Rioja no es una tarea menor, es una tarea grata, pero no es una cuestión fácil. ¿De dónde venimos los riojanos? Esta geografía que comparte una similitud con todo el noroeste argentino y que vertebrado este noroeste por los valles calchaquíes estuvo poblada por esa nación aborigen que en términos generales se les llamó diaguitas. Los antropólogos discuten el nombre, pero que en definitiva todos estos pueblos que vivieron, según la toponimia, indica los anguinanes, los capayanes, los marigastas, los famatinas, nos dieron una existencia, una base muy sólida. ¿Por qué? Porque sobre los antiguos pueblos de indios comienza a fundarse la historia de La Rioja. La segunda cuestión es el gran aporte que va a producir España a partir de la conquista y de la colonización. Esta España que se hace presente en nuestra tierra, trayendo la espada del soldado y la cruz del misionero, porque aquello que la espada no podía conquistar, el tesón del jesuita y la palabra del jesuita lo podía hacer mucho más fácil. Cuando Ramírez de Velasco llega, viene con todas las charreteras y con todos los honores. ¿Quién es Ramírez de Velasco? Nos ubiquemos allá en España, en la zona de Castilla la Vieja, en la zona de La Rioja española, esa zona que bañada por el río Oja le dio nombre y consistencia a esa antigua región. Allá por el lado de San Millán de la Cogolla debemos ubicar el paisaje espiritual de Ramírez de Velasco, un paisaje espiritual que se nutre de las más antiguas tradiciones de España, es la zona más vieja de Castilla la Vieja, y donde los primeros versos del idioma castellano fueron dando consistencia a este idioma que nace ya como tal, el español. Allí están los versos de don Gonzalo de Berceo, escritos en el monasterio de Yuso, dándole origen al idioma español. Este Ramírez de Velasco, cuyo nombre es Juan Ramírez de Velasco y de la Piscina de Sonsierra, que llega recomendado, nombrado por uno de los austres mayores, por Felipe II. Viene nombrado con un salvoconducto que indicaba que se cuiden los virreyes, los gobernadores y demás de molestar a Ramírez de Velasco. ¿Y esto por qué? Porque los 4 gobernadores anteriores a Ramírez de Velasco habían generado toda una serie de inconvenientes. Es más, el fundador de la ciudad de Salta termina allá preso en Orán. Había una serie de inconvenientes muy serios en donde se trababan las opiniones del obispo por un lado, malas de los gobernadores, y que hacían que la administración de esta gobernación zozobre. Y estoy hablando del término gobernación, y en esto nos tenemos que llenar de orgullo, no solamente los riojanos, sino todo el noroeste. La gobernación del Tucumán es la primera gobernación de la República Argentina. Fue fundada en 1563, fue creada. Por eso que autores como el padre Larruy, por ejemplo, Armando Raúl Feijó, Canals Feijó sería el apellido completo, Armando Raúl Bazán, y nuestro local, insigne y valiente historiador Efraín de la Fuente, dicen que el noroeste argentino es una suerte de matriz. Comparan al noroeste con la matriz de la mujer que puede crear, que puede procrear, que puede dar vida. ¿Y por qué hacen esta comparación? Porque si el noroeste argentino
camino no hubiera estado fundado, poblado, organizado administrativamente, organizado políticamente, con su obispado funcionando, con los municipios y sus tenencias de gobernadores funcionando, otra hubiera sido la historia de la Argentina. Porque si nosotros analizamos que la primera ciudad de Buenos Aires, que no fue ciudad, fue un fuerte, en 1536, hasta la nueva Buenos Aires, pasan casi 40 años. Entonces los historiadores se preguntan, ¿qué hubiera pasado en Argentina si en estos 40 años no hubiera estado organizado el noroeste argentino, fundado y con una administración estable? O hubiéramos sido de Chile, o hubiéramos sido de Brasil, que bajaba y que nos estaba robando hasta el día de hoy, hasta hace poco, todavía estamos pleiteando con los brasileños por el río Pepiniguazú y Pepiniminí. Otro hubiera sido nuestra historia. De manera que lo que le da existencia y le da nacimiento a la Argentina es esta gobernación, heroica gobernación del Tucumán, creada, reitero, en 1563. Ramírez Velasco llega siendo el quinto gobernador del Tucumán, viene con su esposa y 3 de sus hijos. Él tuvo 5 hijos, los otros 2 nacen acá en América. ¿Y quién es Ramírez de Velasco? En él se une, hay una ligazón heredada del Cid Campeador, quienes asistimos a la escuela normal debemos recordar todavía cuando nos enseñaban las andanzas de este señor en la lengua árabe. Cid es una palabra que viene del árabe, el Cid Campeador, Ruy Díaz de Vivar, cuya hija Cristina se casa con el rey Ramiro de Navarra. El nombre del rey Ramiro de Navarra deriva en el apellido Ramírez, de Juan Ramírez de Velasco. De manera que en su simiente se une este tronco dignísimo español del Cid Campeador con antiquísimas monarquías europeas. Él es también divisero de la advocación de la Virgen de Nuestra Señora de la Piscina. En Buenos Aires existe una iglesia en donde se venera la advocación de la Virgen de Piscina. Y yo les decía hace un momento que en su apellido Ramírez de Velasco rememora este honor de ser divisero, que es una suerte de mayordomo. Como nuestras mayordomas cuidan ahora las iglesias, su familia custodiaba la imagen de Nuestra Señora de la Piscina de Saucierra. Bueno, él llega al Tucumán, llega a Santiago del Estero, un caserío donde reinaba más el hambre que Felipe II, donde la pobreza ha marcado crónicas realmente de una heroicidad increíble de los santiagueños. Y desde esta ciudad de Santiago del Estero le dice al rey que iba a fundar una ciudad en la jurisdicción de la ciudad de Londres. ¿Y por qué le aclara esto? Porque la ciudad de Londres se había fundado en 1558 por Juan Pérez de Zurita, ciudad que se llama así, dicho sea de paso, en homenaje al casamiento del rey español con la reina de Inglaterra, la reina María. Y como cuando se fundaba una ciudad con la legalidad que España exigía, en los límites dados a la jurisdicción de la ciudad se establecían con mucha puntualidad y pulcritud los territorios que pertenecían a esa ciudad. Y toda esta zona le correspondía a la ciudad de Londres, ciudad que fue trasladada a Pomán, a Belén, a Andalgalá, a Valle Viejo y finalmente a San Fernando del Valle de Catamarca en 1683, pero que estaba vacía prácticamente. Entonces él pide autorización y le dice al rey: voy a fundar una ciudad en la jurisdicción de la ciudad de Londres, cerca de las minas que llaman Delfamatina. O sea que es 1591, antes ya la fama del Famatina había trascendido y fue el gran móvil económico de la conquista. ¿Y por qué aclaro? Porque los españoles no solamente se movilizaban por cuestiones económicas. No nos olvidemos que estamos hablando de una monarquía heredera de los principios de los reyes católicos, la nación que
se enfrentó a la Europa protestante en esa contrarreforma, defendiendo los postulados del papado, de manera que con todo ese bagaje a cuesta llega Ramírez de Velasco en 1591. Llega con una expedición chica, no ampulosa, muy por el contrario, pero que cumple con justicia todo lo que la ley española indicaba. Ramírez de Velasco lanza pregón, clava el pregón en los lugares más visibles de ese caserío que era Santiago del Estero, anunciando que viene a fundar ciudad y que quienes quieran venir con él, que vengan. Pero claro, ¿quiénes podían venir? No podían venir cualquiera. Tenían que venir familias, porque así establecía la ley. Y las familias tenían que venir con los medios económicos suficientes para mantenerse hasta que esa tierra comience a dar. Y bueno, no había dinero. La pomposa, ¿no? Ciudad de Santiago del Estero, madre de ciudades, estaba empobrecida por muchas cuestiones que no vamos a enumerar ahora porque se nos haría demasiado largo. Entonces él consigue que un vecino adinerado, Blas Ponce, le financie la empresa. La empresa fundacional de La Rioja fue una empresa chica, pero que cumplía todos los requisitos. Él llega a Yacampis, llega un día al alba, llega a Yacampis, y como si bien el paisaje era realmente atrapante, los españoles no fundaban ciudades según el paisaje. Ellos respetaron un plan fundacional, pero muy bien hecho, que por el lado del litoral, y del litoral argentino me refiero, quiere unir el puerto o la ciudad de Buenos Aires en una línea que ascienda y lleve a la capital del Virreinato del Perú. Y desde el punto de vista, si uno mira el mapa, la línea mediterránea, quieren hacer una línea de ciudades que comunique esta zona mediterránea también con la ciudad de Lima. Cuando, acompañado por indios amigos, por el primer sacerdote que llega a esta zona, Fray Bartolomé Díaz, estudia el terreno, él entra por la quebrada de la Cébila, llega al Velasco, al pie de monte del Velasco, visto desde el otro costado, y funda la ciudad de La Rioja un 19 de abril, un 20 de mayo, perdón, de 1591. Inmediatamente toma posesión, clava el rollo de justicia, que es el palo que se clavaba en una plaza, donde se clavaba el acta, y dice: doy por límites a la ciudad, y comienza a enumerar los límites. Por el oeste, la cordillera de Almagro, es la cordillera de los Andes, llamada así porque Diego de Almagro la había cruzado, y el primer nombre que recibe desde el punto de vista español, del idioma español, es cordillera de Almagro. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra Andes, Pampa, Chaco, no son palabras españolas, son palabras quichuas. Los incas nos dieron el nombre a todas las regiones que ellos conocieron y por donde ellos penetraron. La palabra Andes es una palabra quichua. Cuando funda la ciudad, le da por nombra patrono de la ciudad no a San Nicolás de Bari, sino a San Pedro Mártir. Ese es el primer patrono de la ciudad de La Rioja. Lo que pasa que años después la familia de Sotomayor impone digamos, poco a poco se va imponiendo el culto a San Nicolás de Bari, que pasa de un San Nicolás de Bari blanco al San Nicolás de Bari negro, que se venera en la catedral y que, digamos, hoy por hoy, y desde hace varios siglos, es el patrono de La Rioja. ¿Qué hace Ramírez de Velasco después? Incursiona en el interior y hace el repartimiento de tierras. Y aquí es cuando Ramírez de Velasco llega a nuestra región. ¿Por qué? Porque además de entregar las tierras en mercedes, él comprueba su error de que el Velasco no eran los yacimientos mineros. Entonces vuelve a Santiago del Estero y le escribe al rey de nuevo pidiendo autorización.
y le dice: quiero descubrir las minas del Famatina. Entonces prepara su expedición, que fue la segunda y última vez que él viene a La Rioja. Prepara su expedición y el 19 de abril de 1592 llega a Famatina para cumplir ese sueño de riqueza de los españoles de este tiempo. Y fue realmente una experiencia muy prometedora, porque con las piedras de plata que bajan del cerro, la funden y obtienen una onza de plata en pella. Ustedes se imaginan que si de la primera subida al cerro se obtiene una onza de plata en pella, era realmente muy esperanzador. Y él escribe al rey y le dice: La Rioja está llamada a ser una ciudad tan rica o más que las mismas minas del Potosí. Fue un hombre de una visión impresionante, Ramírez de Velasco. Y en ese tiempo le escribe al rey y le dice: abran un puerto, hay que abrir el puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires recién se abrió en 1778, así que imagínense, 2 siglos antes él ya dice que hay que abrir ese puerto para evitar semejante viaje hasta el puerto de Portobelo, que era donde salían las mercaderías. La Rioja nace con dignidad por 2 cuestiones: porque quien la funda fue un hombre digno, y porque quienes la habitaron, los indios, los aborígenes, los pueblos originarios, ya no sé cómo tengamos ganas, marcaron un precedente de ser, si bien en antropología y en historia y en arte, en cultura no podemos comparar, pero fueron los pueblos de la civilización más importante que tuvo la República Argentina. Él viene a esta zona y los famatinenses, nuestros vecinos, se achacan y se ponen orgullosos y nos mienten, diciendo que Ramírez de Velasco lo fundó un 19 de abril de 1592. Pero esto no es así, porque Ramírez de Velasco no hace nada más que llegar, sacar un poco de minerales y volverse. Dicho sea de paso, excepto la ciudad de La Rioja, ninguna otra ciudad fue fundada según la ley hispana como debía ser. De manera que ni Famatina ni Chilecito, inclusive ya vamos a ver, surgieron como una verdadera ciudad. Sí, La Rioja, porque tiene cabildo, tiene la ceremonia fundacional y tiene todo lo que España exigía para reconocer una ciudad como tal. En este repartimiento que hace de tierras, se adjudica algunas tierras para sí, cumple los pactos con quienes, los vecinos que lo acompañan, y ahí entra Chilecito a andar. Cambio una aclaración: todos los que ahora nosotros llamamos distritos, me refiero a Vichigasta, Sañogasta, Nonogasta, Mallegasta, Anguinán, ni siquiera Mallegasta, sería Anguinán, son anteriores al departamento Chilecito. Es más, si nosotros miramos desde una foto satelital, vamos a ver que todos estos distritos lo están circundando o circundan nuestra ciudad. Es lo que la geografía humana hoy por hoy llama una red por asociación de sitios. Estos pueblos que surgen antes que Chilecito le dieron a nuestra región una situación privilegiada, porque había posibilidades de abastecimiento, de comunicación, de reunión inclusive entre los vecinos, porque cada 10, 5, 7 kilómetros había un caserío, o se fundan estos caseríos que surgen a partir del otorgamiento de estas tierras que se hacen a soldados u hombres meritorios de la conquista española. Con Chilecito pasa otra cuestión. Hacia 1715 todas estas tierras estaban vacas. Vacas en el idioma español o el castizo de ese tiempo quiere decir vacías. ¿Y vacías de qué? Estaban vacías de dueño, no tenían dueño. Entonces acá es cuando el sargento mayor Domingo de Castro y Bazán, y vamos a hacer un paréntesis con la historia de La Rioja, es para ir dando el tema de las fundaciones de forma paralela, le pide al rey estas tierras. ¿Y quién es Castro y Bazán? Castro y Bazán ya es un criollo, es un hijo de la tierra. Era hijo de Castro y Cárdenas, que es el virtual fundador de
¿Por qué digo el virtual fundador? Porque Catamarca estaba fundada en los papeles. Ya había sido trasladado un montón de veces, pero la gente no se iba a vivir. Ya había aparecido la Virgen en la gruta de Choya y se la veneraba en la iglesia de Valle Viejo. Entonces, ¿qué hace este verdadero caudillo de la conquista, que fue Castro y Cárdenas? Se alza la Virgen al hombro y le dicen, ¿se van a venir o no se van a venir? Y traslada la Virgen a lo que fue la iglesia matriz y luego iglesia catedral de San Fernando del Valle de Catamarca. Este es Castro y Bazán, es hijo de este hombre que se casa en segundas nupcias, que tiene varios hijos, que establece estas tierras, en estas tierras un paraje al que llama Santa Rita. Chilecito no nace con el nombre ni de estancia, ni de paraje, ni de nada, es Santa Rita solamente. ¿Y dónde la ubica? En Anguinal. ¿Fue una ciudad? No nace como ciudad, porque no crea el cabildo. Si no hay cabildo, no hay ciudad, según la ley española. Sí hace la ceremonia fundacional, toma agua, corta pasto, da vueltas a la plaza, grita, tomando posesión en nombre de sus majestades, los reyes de España, y dice, doy por nombre a este paraje Santa Rita. Y aquí viene esta magnífica... en griego la palabra fe es misterio, quiere decir misterio, y es un misterio. Cuando él le da este nombre a nuestro pueblo, Santa Rita era una beata que había sido beatificada en 1628. Faltaban 200 años para que Santa Rita sea canonizada. Fue canonizada en el 1900. La duda era por dónde le llega a Castro y Bazán la imagen de esta monja italiana, nacida en Rocaporena, que entra a la orden de los agustinos, cuya fama se había difundido ya en gran parte de Europa. Y yo recuerdo que el profesor de la Fuente me comentaba que un hijo de Castro y Bazán, Bernardo de Castro y Bazán, era jesuita, pero que era muy difícil de rastrearlo. Yo tuve el honor, el privilegio, que gracias a la buena predisposición de los sacerdotes de la iglesia, que me prestaron los libros bautismales, sacando cuántos indios, cuántos negros, cuántos españoles, etcétera, estaban en la época, encontré la firma de Castro y Bazán, que se ve que vuelve de Italia y que durante 2 o 3 meses bautiza. Castro y Bazán, el hijo de Castro y Bazán, se vuelve a Italia y muere en Faenza, y es seguramente él quien le trae la figura de esta beata, que ya era una santa de hecho. Cuando digo santa de hecho es porque el corazón de la gente lo había decidido, y León XIII, cuando la canoniza en el 1900, no hace más que ponerle el moño al sentimiento popular. No es una casualidad. León XIII fue un hombre de mucha conciencia social, él es el autor de la encíclica Rerum Novarum, o sea que esto nos ubica en un hombre que tiene una gran conciencia social que excedía la cuestión religiosa. Conclusión, que de este hecho magnífico, Chilecito es el centro ritiano más antiguo del mundo. Es la primera ciudad en América que se llama Santa Rita. La imagen nuestra es más antigua que la propia imagen de la ciudad de Casia, porque como el Vaticano autoriza la acuñación de imágenes a partir de la canonización, las imágenes que se tienen allá son de resina o de yeso, excepto las imágenes pintadas en estandartes, al fresco u óleos, que sí son contemporáneas a Santa Rita. Nuestra imagen es de candelero y de vestir, que le da una factura especialísima, que desde el punto de vista artístico es muy valiosa, y que viene a jalonar un eslabón más en esta cadena de motivos que tenemos los chileciteños para sentirnos orgullosos de nuestra tierra.
El nombre de Santa Rita no perduró y perdura el de Chilecito, que Chilecito tiene varios nombres que por decreto le impusieron desde el gobierno, pero el que prevaleció es este, que quiere decir Chili, en quichua quiere decir zona alta o confín del mundo, en lengua aymara, perdón, no en quichua, en lengua aymara quiere decir zona alta o confín del mundo. La voz Chilecito, Chile, Chilitanca, tienen la misma raíz, o sea que estamos en este confín del mundo, pero que merece la pena ser vivido y ser honrado. La Rioja, al promediar el siglo XVI, siglo XVII, XVIII, tiene cuatro, respeta la división que la Iglesia Católica hace. La Iglesia Católica, para organizarse, divide La Rioja en curatos. En cada curato, una parroquia. El curato de la zona de la costa, de los llanos, el de San Blas de los Sauces, o Arauco, como se le llamaba, el rectoral, el nuestro, que se llamaba Beneficio de Anguiná o de Famatina, y el del oeste de La Rioja. ¿Dónde estaba la sede del curato en Chilecito? En Anguiná, que se traslada a nuestra ciudad en 1865. Frente a la placita vieja, la plaza Santa Rita, estaba el oratorio de Santa Rita, y ahí se traslada. Ustedes saben que una parroquia no es parroquia si no tiene pila bautismal y los libros bautismales. Se traslada a la sede de la parroquia con con los libros y todos aquellos detalles que señalan la jerarquía de la parroquia. 1865. Chilecito es declarado ciudad en 1893. Y lo que es la provincia de La Rioja, obviamente en la ciudad capital existía el curato rectoral, que era el más importante. La Rioja echa a andar sobre la base del Famatina. La Rioja nace minera, o se duerme siendo minera y se despierta siendo cosechera, porque cuando no se pudo seguir explotando el Famatina, el paliativo fue cambiar el oro del Famatina por el oro del Torrontés, y supimos superar la marginalidad a la que nos impusieron las políticas de turno desde el Buenos Aires, merced el tesón de este pueblo, que marcó jalones a lo largo de toda su historia. Yo creo que si hay un pueblo que tiene que vivir tranquilo con su historia, somos los riojanos. Supimos estar a la altura de las circunstancias en todos los tiempos cuando la patria nos ha necesitado. Somos herederos orgullosos. La cuestión es que para seguir manteniendo este orgullo tenemos que abonar esas charreteras que hemos heredado de quienes nos fundaron. El Famatina le da los minerales o los metales cuando la emancipación nacional nos declara libres. Pero bueno, para que un pueblo sea libre tiene que tener moneda. ¿Y de dónde se saca la moneda? Si el Potosí estaba en manos de los españoles y Uspallata en Chile también, del Famatina. El Famatina fue el que envió plata y oro para que La Rioja, para que la Argentina tenga moneda cuando la Asamblea del año 13 acuña las primeras monedas en esta patria nueva. El primer gremio, a los que les gusta el sindicalismo y el gremialismo, el primer gremio de la República Argentina fue el gremio de los mineros del Famatina, que se forma en 1809, cuando, para variar, el centralismo provinciano también se quiso llevar el banco de rescate, que era esta incipiente casa de moneda, y establecerlo en la ciudad de La Rioja. Muchos motivos tiene La Rioja para estar orgulloso, y Chilecito también. De acá salieron los primeros cañones de la patria. Los primeros cañones los acuñó el coronel Nicolás Dávila con el metal del cerro. De acá salieron los primeros dineros para los primeros ejércitos patrios. El coronel Antonio Ortiz de Ocampo, que cuando la historia no analiza las frases y se pegotea a frases hechas, dicen, el primer general de la nación.
¿Pero por qué fue el primer general de la nación? Lo fue porque, siendo lugarteniente de estos ejércitos hechos a fuerza de coraje, que tiraban agua hirviendo y piedra para correr a los ingleses, cuando las familias patricias porteñas hospedaban a los ingleses en su casa, era el pueblo, los negros, los mulatos, los mestizos, el pueblo que a veces no se puede hacer escuchar, se hizo escuchar en las invasiones inglesas. Y se hizo escuchar a fuerza de eso, de coraje, y entender que esa bandera izada en el fuerte de Buenos Aires no era nuestra bandera, aunque todavía dependíamos de España. Ahí estaba Ortiz de Ocampo. Ortiz de Ocampo empeñó su fortuna para armar y equipar los primeros regimientos de la patria. Acá estaba Nicolás Dávila, que su nombre secunda la columna auxiliadora que San Martín ordena a Copiapó, pero que secunda en los papeles, porque Nicolás Dávila fue el del mérito de llegar al norte de Chile, liberar Copiapó, liberar Huasco y hacer lo que todo político de bien tenía que hacer, siguiendo las órdenes de San Martín. Entregarle a los chilenos el territorio para que elijan con libertad quienes querían que lo gobiernen. La Rioja tiene muchos hitos más, muchísimos hitos más. Chilecito mismo, y yo quiero a borbotones decirles un montón de cosas, porque siento que si me callo algo, estoy faltando a la verdad de la historia, y no quiero ahorrar motivos de orgullo a ninguno de ustedes. La primer sucursal del Banco Nación se estableció acá en nuestro pueblo, porque Chilecito había demostrado que era el potencial económico por excelencia en la República Argentina. Entonces Pellegrini establece el primer Banco Nación, la primera sucursal acá en Chilecito. La Rioja, decía yo, supo estar a la altura de las circunstancias a lo largo de toda su historia. En tiempos cuando la patria zozobraba para mantener la independencia, las madres dieron sus hijos, la tierra dio su trigo, los animales fueron el gran aporte que La Rioja hizo. Por eso es que San Martín se lo manda de nuevo a Facundo Quiroga cuando en el plumerillo toma contacto con este soldado que asustaba por la fuerza. El edecán de Facundo Quiroga, cuenta que el entretenimiento que tenía Facundo cuando se aburría, el poco tiempo que podía estar tranquilo en su finca de Malanzán, en Anahuacio, o aquí en San Antonio, era pulsear con los toros. Pulseaba con los toros, le agarraba los toros de las astas y medía su fuerza con los toros hasta quebrar el cogote a los toros. Bueno, cuando San Martín ve este soldado que se destacaba, le dice: ¿usted quién es? Y le dice: yo soy fulano de tal. Y él casualmente era hijo, o sea, Quiroga, Facundo, su padre era el capitán de milicia de los llanos. Y San Martín le dice: no, usted me es más útil allá que acá, porque un conocedor de su tierra, un caudillo, como ya lo era, la palabra caudillo quiere decir cabeza. La palabra capítulo, cabildo, caudillo tienen la misma raíz latina, lo más importante. Este caudillo que, de hecho, comulgaba el mismo sentimiento que su pueblo, podía conseguir los soldados que la patria necesitaba. Entonces se lo manda de nuevo para que le junten los hombres, las caballadas y todo lo que se necesitaba para apoyar a los ejércitos de la patria. Facundo Quiroga, católico, que si bien él dice: yo soy unitario pero mi pueblo es federal y por lo tanto me debo a mi pueblo y yo voy a levantar la bandera del federalismo, y que se levanta en contra de estas constituciones unitarias que nos dieron en 1819 y 1826, pensamiento que hereda uno de los hombres más nobles de la historia argentina, que es el Chacho Peñalosa, luchando contra los atropellos de Mitre y de Sarmiento, que quisieron someter a La Rioja en esa política de pacificación que ellos llamaron, que era pacificar, no era sembrar la paz, era acallar la voluntad de los riojanos
que se levantaban en contra de estas políticas portuarias ajenas al sentimiento nacional. Ahí estuvo el Chacho Peñalosa, que ofrendó su vida. ¿Y qué es ese un mártir? No como ahora, que a veces le ponen el nombre a las calles de mártires que ni lo fueron, porque bueno, el destino llevó a que fueran asesinados por alguna cuestión que no está bien, está muy mal. Este sí es un mártir, este sí merece ocupar el corazón de los riojanos y que empapelemos las calles con el nombre de ellos. Felipe Varela, que si bien no era riojano, es catamarqueño, significó la voz en contra de la invasión a América. Él levanta la bandera de la Unión Latinoamericana. Por eso que la bandera de La Rioja tiene cruzada esa cinta roja, porque es aquello que los convencionales constituyentes riojanos, sobre todo asusados en el buen sentido de la palabra por el Pocho Salazar, otro historiador de nuestra zona, dice: debemos tener en cuenta la bandera de Felipe Varela, esa que decía La Rioja por la unidad latinoamericana. Peleándonos con el Paraguay, Felipe Varela y el pueblo de La Rioja entendió que era una vergüenza, que eso no podíamos hacer, que no podíamos ser cómplices de la matanza de un pueblo que había sido el pueblo más moderno de América. Paraguay, al promediar el último cuarto del siglo XIX, tenía vapores, teléfono, era el país más poblado, con la industria más floreciente de América, y lo silenciaron a costa de la sangre que Mitre y los brasileños no dudaron en derramar. Bueno, los riojanos también tenemos que estar tranquilos, porque nosotros nos opusimos. Se opusieron los riojanos, los engrillaron, los asesinaron en esa famosa campaña de los coroneles de Mitre, que con tanta pasión y con tanta verdad narra un gran escritor riojano que es el doctor Ricardo Mercado Luna. Pero no fuimos a la guerra, perdimos la batalla, es cierto, porque el 10 de abril de 1867 en el Pozo de Vargas nos derrotaron de una manera que era imposible rehacernos. Nos derrotaron, pero no vencieron ni nuestro orgullo ni doblegaron nuestra dignidad. En esa batalla La Rioja ganó para siempre el sitial de dignidad, de heroicidad contra el puerto de Buenos Aires, para toda la historia argentina. Chilecito, reitero, supo estar también acompañando esta patriada de los caudillos, con los caudillos locales. El que se radica acá, o el que más pelea en nuestro suelo, es Aurelio Salazar. Aurelio Salazar, cuyo asesinato es uno de los casos que estudia la carrera de abogacía, ¿no es cierto? Se estudia el derecho por la pena de muerte que se impone desde el Estado, y que no se le da ni siquiera tiempo para que se defienda, y a los 30 y pico de años este caudillo es asesinado. Chilecito y La Rioja, tenemos escrito nuestra historia en páginas que realmente son dignas de una epopeya. Por eso, en esta fecha que estamos al punto de festejar, de recordar que es el aniversario de la fundación de La Rioja, lo tenemos que hacer tranquilos porque venimos de un pasado heroico en donde se levanta la tacuara del cacique Coronilla diciendo quiero ser libre, y muchos años antes, un siglo antes, que Tupac Amaru es descuartizado entre 4 caballos. Un pueblo en donde nuestros escritores supieron y derrotaron la marginalidad, cuando la marginalidad económica, social, política nos silenciaba. Los escritores se levantaron dando esa voz
que realmente hace que nuestra piel se encabrite, ¿no?, por la emoción. Y no porque sí, Jalil Amata escribió en este chilecito con esta Che mayúscula, porque quiso comparar con esa bella metáfora el honor que tenemos como chileciteños de ponernos de pie. Nuestros pintores se adueñaron del paisaje y trascendieron la geografía provincial. Los músicos acuñaron para siempre los ritmos que nuestros indios ya cañían en la caja chayera, y nuestra chaya, nuestra fiesta principal genuina, vernácula, auténtica, nos está diciendo que es única en su tipo en el mundo. El Famatina, que espera por nosotros para que de forma pacífica podamos abrevar de él, y nuestro pueblo, que espera que en estas fechas, que sirven para reflexionar, sirven para que nos contemos nuestra historia, espera que cada vez más esforcemos, agudicemos nuestro ingenio, nuestro compromiso, para que mantengamos que esa sensación de orgullo la mantengamos con justicia. Yo celebro haber podido trabajar esta noche con ustedes, conversar de historia. Hay mucho más para conversar, y bueno, en la víspera de la fecha fundacional de nuestra provincia, y en la víspera de la celebración de Santa Rita, esta noble mujer que se quedó en nuestro cielo para protegernos desde hace 3 siglos ya, les agradezco el silencio, brindo por Chilecito, brindo por La Rioja, y muy especialmente mi reconocimiento al señor viceintendente por esta velada, Cecilia, porque en este camino al tricentenario me haya permitido compartir con ustedes este amor por mi pueblo y esta vocación por la historia. Muchas gracias por el silencio, y que viva La Rioja.